escucho. No, no se escuchó porque me escuchaban todos. Por eso no hace falta preguntar. Bueno, martes 29 de agosto. Ya falta menos para Rosh Hashanah y Yom Kippur. Empiezan los nervios, la ansiedad. Espero que estén todos bien, que tengan ganas de disfrutar y compartir un momento de Torah, de construir todos una reflexión sobre Parashat HaShavua, sobre la porción de la Torah de esta semana, que se llama Kitabo. Muy bien. Kitabo. Muy bien. Y te dejamos a vos. Te ganaste. Cuando vengas. Te dejamos a vos. ¿A dónde, Julio? ¿A dónde? Cuando vengas. Y bueno, al Ambrot. Yo estoy. No, bueno, no. Bueno, Para Kitabo. los Yamim Noraim pasamos un aviso. Es verdad. Kitabo, cuando vengas, cuando llegues, cuando te hagas presente. Y quiero empezar con este tema medio preguntado de ¿a dónde queremos llegar en la vida? ¿Cuál es nuestra meta? ¿O cuáles son algunas de nuestras metas? A veces la Parashá con su título, con su nombre, nos invita a algunas reflexiones existenciales que pueden ser preguntas disparadoras para ver cómo venimos. Y cuando pensaba un poquito en este título, en esta Parashá, cuando llegues, cuando logres, cuando alcances, y en nuestro recorrido de la vida, me acordé de un libro que leí hace muchos años, que se llama La lentitud, de Milan Kundera. Un libro maravilloso, fantástico. Debo haberlo leído hace, no sé, 15 años. Ya uno pierde la posibilidad de acordarse de esas cosas. Pero me acuerdo de algún par de ideas que tienen que ver con esto. Lo que dice Milan Kundera en su libro es que en la antigüedad, cuando uno viajaba, lo hacía a través de caminos. Y que en los tiempos actuales se viaja más en carreteras, en autopistas. ¿Y cuál es la gran diferencia entre unos y otros? Que el camino es algo para disfrutar. En cambio, la autopista es la manera más eficiente de llegar de un lugar al otro. El camino está puesto como parte de la experiencia del viaje. La autopista es un obstáculo que hay que superarlo antes que uno pueda. Entonces, lo que él va a tratar de decir en su libro es que nosotros vivimos en tiempos donde el apuro por llegar nos quitó el disfrute del camino. La velocidad. Y que esa velocidad que nos permite llegar más rápido a donde queremos llegar, no solo nos quitó el disfrute, y acá viene una cosa interesante, sino que la velocidad es sinónimo de olvido y la lentitud es sinónimo de recuerdo. Entonces, para que tengan una idea para ver cómo esto funciona en nuestras vidas, él da un ejemplo que me pareció muy interesante. Cuando vos vas caminando y te querés acordar de algo, automáticamente bajás la velocidad. O te frenás o caminás muy lento porque estás queriendo acordarte algo. Ahora, si vos viviste un momento incómodo, feo, horrible, y lo querés olvidar, vas a ver que te vas a ver corriendo, que vas a caminar lo más rápido posible. Es como que la velocidad está más asociada al olvido y la lentitud al recuerdo. Entonces, por supuesto, lo que él en definitiva va a plantear es que el tránsito por los caminos que eran más lentos construían memoria, identidad, pertenencia, vida, y nos permitían disfrutar no solo cuando llegabas, sino de todo el recorrido. En cambio, la velocidad de la autopista hace que llegues tal vez en forma más eficiente, en menos tiempo, pero que sea algo mucho menos interesante en su recorrido, mucho más rápidamente olvidable, y le quitamos un montón de placer a todo esto. Entonces, Kitabo, cuando llegues, no lo asocien con apuro, velocidad e inmediatez. Ya vamos a llegar y vamos a ir llegando a diferentes lugares, momentos y alturas de nuestra vida, y que sea algo que no nos obsesione, que disfrutemos tanto el camino como la llegada. Y este comienzo de Parashá Kitabo, vamos a
vincularlo con la primer temática importante que aparece ahí, que es una mitzvah. Una mitzvah que es conocida como Bikurim. Ah, ya habías estudiado, muy bien. Acá Gustavo ya adelantó la palabra Bikurim. ¿Y qué son los Bikurim? Las Primicias, vendría a ser, que también viene de una palabra, si no me equivoco, Bejor de hebreo, que viene de primero o primogénito, ¿correcto? Correcto. Bikurim viene de Bejor, de primogénito, de primero, y son las primicias, los primeros frutos. Es lo primero que obtenemos cuando trabajamos. ¿Y qué es lo que hay que hacer con esos Bikurim? Llevarlos al templo Llevarlos al templo como ofrenda. como donación, como ofrenda. Esa es la mitzvah, ¿no? Entonces, cuando pensamos en esto como mitzvah, lo primero que uno tiene que entender es qué eran los bikurim para aquel momento y para los trabajos que la gente tenía. Y a veces nos cuesta ponernos en ese lugar porque nuestros trabajos de hoy en día son totalmente diferentes, distintos. Son muy pocos los que trabajan hoy en el campo, cosechando y teniendo frutos o criando animales. Entonces, para que nos ubiquemos un poquito, hay que pensar que tener bikurim es el primer resultado de un año de trabajo. Mínimo un año. Tal vez en algunos casos son 3, 4, 5. Es un resultado, primer resultado, de muchísimo esfuerzo. Generalmente, la gente que esperó mucho tiempo para ganar algo, lo que va a hacer es guardárselo. ¿No? Es como hacerle su fruto, ¿no? o que valga, que me beneficie porque trabajé un montón y esto es lo primero que recibo. Y la propuesta de la Torá es un poco como aquella de algunos jóvenes, no sé si a ustedes les pasó alguna vez, cuando eran jóvenes o cuando eran más jóvenes que ahora, que tenés tu primer trabajo y cuando obtenés tu primer sueldo, Dárselo a los padres. claro, se lo regalás a alguien que te mantuvo hasta ese momento, que te ayudó un montón, que te permitió lograr empezar a trabajar o lo que fuera. Y entonces tenés como un gesto de decir, bueno, no importa, es el primero, pero lo quiero dar. Eso es como amor. Cuando uno regala un primer sueldo, es como querer transmitir algo muy fuerte, muy importante. Bueno, llevar los bikurim es más todavía, porque sueldo es de un mes de trabajo, es alguien que te ayudó previamente. Esto es donar desinteresadamente y llevar al templo el producto del esfuerzo de mucho tiempo. Entonces es una mitzvah difícil de cumplir, que hoy en día cada uno tendrá que ver cómo la adapta a su vida, ¿no? ¿Qué sería llevar tus bikurim hoy en día para cada uno de nosotros? ¿Cómo haces para mantener esta costumbre de algo, de una actitud, de un acto de mucha generosidad en tu vida cotidiana? Pero lo más interesante para contarles es que cuando vos llegabas y traías tus bikurim y donabas, aparece en la Torá el primer texto escrito para ser dicho en el acto de entrega de los frutos. Estamos frente a lo que podría ser el primer antecedente de la tefila, del rezo. No hay otro en la Torá, sí hay plegarias que uno dice, por ejemplo, leímos ya hace un tiempito, cuando Moshe a su hermana enferma con lepra, por culpa que lo criticó, no sé si uno recuerda ese episodio, Moshe reza por su hermana, entonces dice, Elna refánala, Dios por favor curala. Es un rezo en palabras, pero no está repitiendo un texto que estaba difundido en aquel momento, que cuando alguien tenía un querido enfermo decía esas palabras. No existía eso. Era personalizado. Los rezos eran espontáneos. Acá dice personalizados, ¿no? Es como cada uno expresaba lo que le salía. Acá no. Acá aparece un texto que tenemos que decir en el acto de entrega de los bikurim. Y ese texto no solamente lo preservamos porque está en la Torá, obviamente está para allá y está ahí tal cual, sino que está en otro libro sagrado que quedó registrado, que es, Agadá. muy bien, acá Gustavo dice, en la Agadá. Esto pasó a la Agadá de Pesaj. Y en nuestra Agadá tenemos este extracto de la parashá, es algunos renglones, no es toda la parashá, es algunos renglones que narran algo. Entonces, yo por las dudas me lo anoté por si lo quieren, es muy cortito. ¿Alguno lo sabe de qué se trata?
De la vida de los ancestros, creo que se refiere primero a un arameo, después a Egipto y cómo los fueron maltratados, más o menos, por decir, algo así. Es nuestra historia. El texto dice algo así como lo que tengo anotado: Aram y Obed Aú. errante era mi padre y descendió a Egipto y residió allí con poca gente y se convirtió allí en un pueblo grande, fuerte y numeroso, y nos maltrataron los egipcios y nos oprimieron y nos dieron trabajo duro, y clamamos al Eterno, Dios de nuestros padres, y escuchó el Eterno nuestra voz y vio nuestra aflicción y nuestro trabajo y nuestra opresión, y nos sacó el Eterno de Egipto con mano poderosa y con brazo extendido y con terror grande y con señales y prodigios, y nos trajo a este lugar y nos dio este país, tierra que emana leche y miel. Y ahora aquí que traje los bikurim, las primicias del fruto de la tierra que me diste, Dios. Pregunta. ¿Recién pueblo fue en Egipto? Sí, nosotros llegamos a Egipto como familias y nos vamos como pueblo. O sea que, se lo leí recién literal, obviamente traducido, pero literal, así es como está escrito en la Torá y en la Haggadá. Entonces, lo primero para compartir es que para nosotros tener en claro de dónde venimos y qué hicimos para llegar hasta acá es un ejercicio fundamental de asunción de identidad. Ser judío es contar quién sos, es transmitir tu historia. Nosotros somos un pueblo que hizo del relato de la historia una festividad y una mitzvah. La festividad de Pesaj es eso. Pesaj es Veigadta levinja, y le contarás a tu hijo. Y de Veigadta levinja, le contar a tu hijo, viene Agadá, la misma palabra que Veigadta. O sea, contar, esa es la Agadá. Hicimos una fiesta entera y todo lo que conlleva, con la excusa de contarnos historia. Y en definitiva va mucho más allá de Pesaj, y esto es parte de lo que hacemos todo el tiempo como judíos. Ahora, ¿quién me dice cómo se dice historia en hebreo? ¿Qué palabra usamos en hebreo para hablar de historia? ¿Verdad que le llamo por teléfono? Acá en los presentes, ¿cómo miran para abajo? ¿Y en el Zoom? No hay, ¿no? Nadie. Muy bien. No, ¿saben cómo se dice historia en hebreo? Historia. No. Ah, histoire, sí. Historia. Sacado de inglés, sacado de algún otro idioma, porque el hebreo no tiene esa palabra. No tiene la palabra historia. Memoria tiene. Exactamente, porque en el fondo nosotros no estudiamos historia, nosotros hacemos memoria. Y la palabra sicarón aparece un montón de veces en la Torá. Lleno de veces de la palabra sicarón, que sicarón es memoria en hebreo, ninguna de la palabra historia. Y eso también es muy fuerte, porque la diferencia es como los hijos de Pesaj. Si te involucras o estás afuera. Historia, vos puedes hablar de historia de cualquiera, de cualquier pueblo, de cualquier época, de cualquier situación. Cuando hablas de memoria, estás hablando de vos. Y vos sos parte. Y a vos te atraviesa. Y a vos te influye y te impacta. Esa es la gran diferencia. Es como cuando vos hablás, por ejemplo, vos podés ser maestro y dar una clase de cómo se ordeña una vaca, desde lo teórico. Y nunca en tu vida viste una vaca más allá de la de Milka en la publicidad. Y podés igual dar una clase contando con gráficos. Bueno, hacer memoria solo podés si es tuya. Si tiene que ver con vos. Si no, no haces memoria. Y entonces, de alguna forma, la invitación de nuestra tradición, de nuestro pueblo, que acá aparece, no está para allá, es que tenés que sentirte parte, tenés que sentirte dentro, y desde allí tenés que hacer memoria. De eso se trata. Y por otro lado, tenemos una mirada mística de
de esta mitzvah, casi digo Haga Bikurim, porque me sale Haga Bikurim. ¿Qué fiesta es Haga Bikurim? Shavuot. Shavuot, muy bien. Shavuot es Haga Bikurim. Pero no, esto es otra cosa. Esto es Bikurim, que no es Haga Bikurim. Porque en Shavuot había que llevar las primicias. Cuando tenés que hacer esta mitzvah de Bikurim, hay una mirada mística de Rabbi Itzhak Luria. ¿Alguien sabe quién fue Rabbi Itzhak Luria? También conocido como Aryeh Akadosh, ese mismo nombre. Rabbi No te está. ¿Quién? ¿Cómo el de la cábala? ¿Cómo no? Él de la Cábala. Exactamente. ¿Qué saben de Itzhak de Luria? No mucho más. No, pero está bien, estamos bien. Itzhak Luria fue uno de los grandes revolucionarios de la Cábala del pueblo judío. Vivió allá por el siglo XVI, más o menos. Y lo que él desarrolló es una innovación tremenda en la idea de la Cábala. Él trae toda la idea de tikkun, de reparación, de rotura de las vasijas, toda la historia que hoy es tan conocida de cómo la Kabbalah entiende la creación del mundo y el desarrollo, y que cada uno tiene un trabajo de tikkun y de reparación, son temas que él desarrolló y profundizó muchísimo. Es realmente uno de los grandes rabinos místicos de la historia de la tradición judía, quizás después de Rabbi Shimon Bar Yochai, si es que realmente escribió el Zohar o de quién lo haya escrito, Moshe de León en el siglo XIII, no importa, depende de quién haya escrito el Zohar, quizás el que le sigue en importancia en la mística judía es Rabbi Itzhak Luria, que vivió en Egipto y después en Palestina, y que vivió pocos años, pero de mucha intensidad y profundidad. Él dice que esta mitzvah de Bikurim viene a ser un tikkun. Y yo por eso les quería contar eso de Itzhak. Entonces, ¿quién me cuenta en 2 palabras qué es hacer un tikkun? Reparación. Reparación. Cuando se te rompió un caño y haces un tikkun, te destruyó la pared y haces un tikkun. ¿Cómo? A redimir, no sé. Okay, acá el Colo dice, cuando te alejas del camino, cuando transgredís, cuando haces algo que está mal, o cuando vos tenés algo malo en tu recorrido personal, tenés que hacer un tikkun, una corrección, una reparación, que es justamente hacer algo para compensar eso malo que habías hecho. No alcanza con decir, mala mía, perdón, sorry. No es suficiente, y lo quería resaltar exactamente en estos días, porque son días de tikkun, porque son días donde uno tiene que hacer teshuvá, volver. ¿Qué diferencia hay entre tikkun y teshuvá? Que el concepto de teshuvá es un concepto del pueblo judío para estos días, y el concepto de tikkun es un concepto de la mística judía que tiene connotaciones más espirituales y no respecto a una conducta particular solamente. Teshuvá es algo que podemos hacer todos los días de nuestra vida con los prójimos y con Dios en estos días previos a Yom Raim y en Yom Kippur. Y Teshuvá es algo que implica responder en el nivel de lo que hice mal. Yo te humillé a vos, te dije algo malo a vos, entonces tengo que pedirte perdón y tengo que hacerlo, por ejemplo, frente a toda la gente que escuchó la humillación que te hice. Hay un proceso específico para Teshuvá. En cambio, el tikkun es algo que a veces se hace en otras generaciones, es algo que cargamos de generaciones previas y tenemos que resolverlo nosotros. Es un concepto más místico que atraviesa otras fronteras que la clásica tradición judía no hace. Sí la Kabbalah, pero no la mirada racionalista. Sí. El tikkun de Shavuot es una noche de estudio para reparación. Claro, cuando nos entregaban la Torá, cuenta la mística judía que los hebreos se quedaron dormidos. Sí. Entonces, para hacer un tikkun de algo que pasó generaciones atrás, ven, por eso no es un proceso de teshuvá, sino que es un tikkun, algo que tenemos que reparar, que quedó sin esa reparación, todas las generaciones posteriores nos quedamos toda la noche previa a Shavuot estudiando para hacer ese tikkun. Entonces, lo que va a decir Itzhak Luria es que esta mitzvah de Bikurim es un tikkun, una reparación por una transgresión cometida antes. ¿Cuál fue? ¿El becerro? No. Antes o después.
¿En dónde, perdón? El Tikkun de... Esto de que cuando llegues, Kitabó es cuando llegues a Israel, cuando te asientes en Israel, cuando te establezcas en Israel, tenés que venir y ofrendar todas tus bikurim, todas tus primicias. Claro. Decir, Una pregunta. espera, ¿Será por... me hagas una pregunta hasta que no me No, contestes. no. Por No, el no, no becerro, la el contesto. becerro. Me tiro a la pileta. Dale. Por el becerro. Por El becerro. oro. Ah, Por el me becerro. acá, pensé que lo habían escuchado. No, el becerro no. ¿No? No. Tienen que pensar que la reparación tiene que ser en algún nivel igual que la transgresión. La transgresión fue la de los espías. ¿Por qué? Porque ellos vinieron a la tierra de Israel y se llevaron frutos. Lloraron, se quejaron, maldijeron, pero se llevaron frutos de la tierra. Entonces, cuando vos llegues, llevá frutos de ofrenda para reparar el error de los espías que se llevaron los frutos ricos de Israel, que dijeron que eran buenísimos, pero que no se animaron a entrar a la tierra de Israel y que hablaron mal de las posibilidades que tenía el pueblo de entrar a la tierra de Israel. Entonces, el tikkun de esa situación viene a estar dado por la ofrenda de las primicias. Había unos chats. Fabián, Sí. ¿cómo se materializa hoy en día estas primicias? ¿Cómo llevas hoy en día esas ofrendas? Bueno, no sé si. A ver, yo les dije al pasar antes que Un cheque al rabino. ¿Cómo? No, Un cheque al rabino. no. En todo caso a la comunidad, pero no. Yo al pasar antes dije que cada uno tiene que ver cómo hace para darle entidad en estos tiempos a lo más parecido a Bikurim. Porque tenemos la idea de la mitzvah de acá, por otro lado, no es que es la única mitzvah que tiene que ver. Entonces, Bikurim es cuando vos ofrendás algo que a vos te llevó tiempo, que a vos te llevó esfuerzo y que siendo lo primero que obtenés, lo entregás, lo regalás, lo donás como una ofrenda tuya. Entonces cada uno tendrá que establecer, digamos, de alguna forma, cómo será. Quizás para darles un parámetro, no una respuesta directa, pero sí algo para pensar. Nosotros vivimos en una comunidad judía de Argentina, o de Buenos Aires, que fue construida en gran parte por nuestros abuelos, o en algunos casos tal vez padres. Y si ustedes recuerdan, muchos de padres, de mi caso de abuelo, voy a hablar de mi abuelo porque no puedo hablar de mi abuelo que vivía en Rosario, Santa Fe. La situación económica de nuestros abuelos era mucho más pobre que la situación económica de sus nietos, pero fueron mucho más generosos y donaron a la comunidad antes de haber logrado un patrimonio especial para uno. Y quizás un mal de época de estos tiempos del siglo XXI es que alguien te dice, mirá, yo hasta que no tenga mi casa en el country, mis 3 autos, mis posibilidades de viajar todos los años, y no tenga todo una cantidad de cosas garantizadas, todavía no estoy en tiempo para donar. Donar es para otro que ya tiene todo realizado, que ya está de vuelta. Yo todavía estoy en la etapa en la que estoy juntando para mí. Quizás ese sea el concepto de Bikurim que haya que recuperar, que volver a tener presente. Donde los que construyeron esta comunidad en la Argentina, que en su momento supo ser muy vibrante, que hoy está en algunos casos bastante comprometida, se pudo hacer porque la gente no pensaba en que primero debía construirse su patrimonio para después ver cuánto podía donar, sino que podía hacer ambas cosas a la vez, en proporciones relativas. ¿Por qué dijiste comprometida? ¿Perdón? ¿Por qué dijiste comprometida, Fabián? ¿Por qué dije comprometida? Porque, Y la comunidad. sí, porque el año pasado cerró una escuela de la red, Yonah. Este año está cerrando otra escuela de la red, el Shule Weizmann, y hay un par de colegios más judíos tecleando porque se avisoran tiempos difíciles, y cuando hay tiempos difíciles la comunidad judía lo sufre mucho y hay instituciones que tienen en riesgo su continuidad, y porque tenemos una comunidad en crisis en muchos aspectos, desde lo económico hasta el liderazgo. Hay una falta de proyecto de liderazgo importante en la comunidad judía argentina. No tenemos una comunidad judía floreciente, ni creciente, ni tenemos a la vista éxitos y fortaleza asegurada. Yo, por si puedo decir algo,
yo conozco un poco cómo está funcionando la nueva Iglesia Católica. Hay una norma que es dar los diezmos. El diezmo es que de todo lo que tú ganas, Espera. el sueldo, No lo expliques acá porque el diezmo viene de la Torá y es un concepto ya judío. lo sé, pero es que se hace en la Iglesia Católica, que yo lo sé. Lo copiaron de acá. Solamente era una idea comentarla. No, sí, por eso, pero no hace falta En que España, pero acá no, ¿eh? está contando simplemente que el donar el 10% alcanza como para el concepto, a eso me refería. ¿Cuánta gente lo hace desde que conoce él? Entonces, Bueno, donde yo conozco gente, sí lo hacen. Sí lo hacen. Sí lo hacen. Y eso permite mantener la iglesia aquí en España. No sé en Argentina cómo funciona. bueno, la iglesia en la La Argentina, evangélica me parece que es. la iglesia en la Argentina tiene ciertas cosas cubiertas por el Estado y ciertas cosas que tiene que hacer a través de esas campañas de donaciones. Y en general hay algunas autoridades eclesiásticas acá que con mucho criterio para mí sostienen que deberían renunciar al apoyo del Estado y autofinanciarse como hacemos los demás cultos, no solamente por una cuestión de igualdad, sino porque a veces esos aportes te condicionan. Entonces, Tiene muchas herencias vacantes también la iglesia. bueno, es una forma También aquí el Estado le ayuda a la iglesia, ¿eh? O sea, no sé, pero sí que sé que les da dinero en España. Tiene un concordato. Perdón, Fabián, perdón, ¿puedo explicar algo? Que seguro el colega que está aquí también lo sabe. Tiene que ver con la Constitución Nacional de Argentina, el tema del culto católico apostólico romano, ¿sí? Porque todos sabemos que, al igual que en el judaísmo, el cristianismo, si le quiero decir de alguna forma, tiene muchísimas variantes. No te enojes, no me quiero ir, no importa. Fue un comentario de la iglesia. No, yo quiero volver a la Torá, para allá. No nos desviemos de. Volvamos a nuestro club, pero no, lo único que quería decir es que acá, como vos bien dijiste, ¿sí? El Estado pasa plata, ¿sí? A la Iglesia Católica Apostólica Romana, y después este señor que está hablando de España, con todo respeto, yo no conozco la situación de España, pero sí lo conozco la situación en Italia por haber vivido y en Alemania. En Alemania, obviamente, son protestantes, y en Italia directamente se saca del sueldo, o sea, directamente, ni te preguntan. No es tema de la clase. Bueno, perdón. Volvamos a para allá. Estábamos hablando de los bikurim, de la manera en la que uno puede entender esa mitzvah hoy. Simplemente una pregunta respecto a... pero ahí me acordé de lo que te quería decir con lo que vos dijiste, porque se me hizo un brainstorm. A ver, ¿no es culpa también? Yo sé que no se suele hablar del tema de la culpa del judaísmo, por lo menos lo que aprendí hasta ahora, pero ¿no es culpa también de nuestra propia comunidad, o cuando yo forme parte, nosotros, nuestra familia, formamos parte de esa comunidad, el tema de que se cierren estas instituciones, el tema de la asimilación? Hoy, por ejemplo, tuvimos una entrevista con una persona, ¿no? Que se había casado con una persona judía, pero ella era católica. Espera, Rodrigo, no te enojes. Sí. Hay 30 por en el Zoom y 10 presentes. Si cada uno toma toda esa cantidad de tiempo para contar alguna experiencia personal, no tenemos tiempo de clase. Okay. ¿Alguna pregunta concreta o sigo? Dale, no te enojes, pero así, digamos. No, por favor, ¿cómo me voy a enojar? Si yo estoy acá para aprender. No, lo que a mí me parece, ¿sí? Por lo menos acá en la zona sur de Gran Buenos Aires, es que hay una gran parte, ¿sí?, de culpa de la comunidad, de que no se siga a la escuela, no pase esto, no pase lo otro, la comunidad no florezca, porque digo, también es muy difícil, se hace muy difícil entrar. No digo por Lamrod, pero digo por otros lugares, es casi imposible entrar al judaísmo. O sea, cualquier persona que se quiera convertir. En cambio, si vos te querés convertir de judaísmo al catolicismo, son 2 pasos nada más.
qué sé yo, no sé, una opinión nada más, ¿eh? Solo cierro esto para que quede claro algo. No hablamos de culpa. Nosotros cuando estudiamos Torah, usamos la Torah como un espejo. Esto no es para hablar de los demás, no es para hablar de otros, es para verme a mí. Y para entender a ver si esto que se está comentando de la parashá, de la Torah, de la tradición, me resuena a mí, me sirve a mí, me puede hacer a mí reflexionar, cambiar, proponerme algo nuevo. Es siempre un desafío personal y no más allá de eso. Entonces, tratemos de que nuestro espacio de parashá, que es corto y queremos aprovecharlo lo más posible, esté limitado a eso, a que sea un ejercicio para verse a uno, no para juzgar o pensar en los demás, ni en situaciones más macro que nos exceden. Entonces, volviendo a la parashá y a los temas que tienen que ver con nosotros, el próximo punto de la parashá es algo complejo de entender. Hay 13 maldiciones, una atrás de la otra. 13 maldiciones puestas en Arur, maldito aquel que, Arur, maldito aquel que, Arur, maldito aquel que, 13 veces. Y es un texto difícil, complejo, y además está puesto en una parashá que tiene bendiciones de cuando hacemos las cosas bien y maldiciones de cuando hacemos las cosas mal, y esa cantidad de maldiciones que se llama Tojajá es un texto largo, tremendo, y que en las lecturas públicas en la sinagoga se lee bajito y rápido. Como en el Shema que se lee bajito. Como hablar para que nos olvidemos rápidamente, se lee rápido. En la ruta y no en el camino. Exactamente, para sacárnoslo rápidamente de encima, tienen muchas cosas muy complejas. Pero quiero tomar de las 13 maldiciones primeras que habla el texto. Son todas cosas aberrantes. Es maldito aquel que comete incesto, es maldito aquel que comete asesinato, aquel que golpea o mata en oculto. Bueno, hay un montón de maldiciones, pero todas cosas claramente que son feas, complejas y lejanas a cualquier persona de bien. Lo que les quiero decir es que este texto, que son 13, termina diciendo: Arur, maldito, el que no cumple con todas estas enseñanzas, y enseñanzas se dice Torah, ¿se acuerdan que lo hablamos al principio, si lo recordarán? Entonces, maldito aquel que no cumple con toda esta Torah. Algunos de los fundadores del cristianismo tomaron este versículo para anular las mitzvot. Porque si dice maldito aquel que no cumple con toda esta Torah, y toda la Torah es como imposible de cumplir, empezaron a necesitar encontrar la manera de que la Torah deje de ser obligatoria, porque si no todos vamos a terminar siendo malditos. Y con esa idea tomaron la crucifixión de Jesús como lo que vino a liberarnos de ese concepto. Yo lo traigo simplemente para decirles que para nosotros, para la lectura judía, ese maldito aquel que no cumple con esas enseñanzas se refiere solamente a esos 13 puntos. Y están puestos uno abajo del otro, y todos empiezan a hablar Arur, y el número 13 empiezan a hablar Arur, como hablando de que es un esquema, un grupo de maldiciones juntas. No habla de toda Torah. Nosotros no creemos que aquel que no cumpla con toda Torah sea maldito. Ni creemos que la misión nuestra es cumplir con toda Torah, o seremos todos malditos. No es nuestra visión de la vida. Simplemente, la Torah lo que tiene muy fuertemente es la idea de que hay ciertas cosas que tenés que cuidar mucho más que el resto. Que hay transgresiones, que hay desvíos, que hay errores que son muy caros. Y que mucho puesto énfasis en que no lo transgredes. Y enseguida, apenas terminan ese nivel de maldiciones y de cosas feas y de cosas que esperemos que ni se te ocurra hacer para que no tengas ni siquiera cerca ninguna de esas consecuencias, aparecen las bendiciones, y la primera de ellas, que la tomé para compartir ahora con ustedes, dice así: bendito seas tú en la ciudad, y bendito seas tú en el campo. Después de las maldiciones viene la posibilidad de ser bendito, ¿no? Que te vaya bien. Acuérdense que bendito, además de bien decir, como es en castellano, es que tengas brajá, y que tengas brajá es que puedas avanzar, que puedas caminar. Acuérdense que Beres viene de rodillas, ya lo vimos alguna vez, por eso
Brajá, bendición, es que puedas avanzar, que puedas hacer las cosas y que lo de arriba y lo de abajo se conecten. Por eso es la rodilla entre la parte de arriba y la parte de abajo. Entonces, que tengas brajá, que tengas bendición en tu ciudad y en el campo. Entonces, ¿qué significa tener bendición en tu ciudad? Entonces un rabino dijo, bueno, tener bendición en tu ciudad es que vos en donde vivas tengas siempre cerca los lugares que te hacen bien. Que vos tengas, que nunca vivas alejado de nada que te haga bien. Y que si vivas en compañía y cercanía de la gente o de las instituciones que te hacen bien. Entonces, hay una paradoja que se generó. El pueblo judío se constituyó en su origen como un pueblo que necesita vivir junto y cerca para tener una buena vida. Si vos querés vivir una vida judía, tenés que tener una carnicería que haya cerca, una sinagoga cerca, una institución educativa para tus hijos cerca, tenés que tener la vida judía cerca. Y después, cuando los pueblos nos persiguieron y nos castigaron, y nos hicieron vivir todos juntos en guetos, como si fuera un castigo, como si fuera algo que nos viene a cambiar la vida. Pero en realidad, la propuesta de vida y la interpretación de esto que les acabo de decir es, tenés que vivir cerca de tu gente, pero no porque no te quieras mezclar con otros, sino porque una vida judía requiere de otros judíos cerca, si no, ¿cómo tenés minyan? O sea, si vos vivís en la mitad de los suburbios de Estados Unidos y te alejaste de la ciudad y donde vos vivís no hay nada judío a la redonda, no podés tener una vida judía, no hay forma. Porque el judaísmo no es una fe, no es una creencia, no es algo que haces vos solo en tu corazón, es una vida, es una forma de comportarte. Es una manera de comer, es una manera de rezar con otros, es una manera de festejar, es una manera de celebrar, y necesitas de otros. Entonces, tenés que tener una vida en tu ciudad en donde puedas hacer brajot, bendiciones. Eso es lo que dice. Que esas bendiciones sea algo que vos puedas cumplir. Y después, en tu campo. No solamente en la ciudad, sino en el campo. Entonces, ¿qué significa vivir en el campo? O sea, tener bendición en el campo. En donde trabajas. En donde vivís. Es la ciudad, sí. Donde trabajas es el campo. Claro. ¿Y qué significa que tengas bendición en el campo? Tengas en el 11 un local. Que tengas en el 11 un local. Que tengas... que puedas producir. Claro, que tenga brajá es que tenga lluvia en el campo, ¿no? En términos de la Torá es que vos hagas un esfuerzo y tengas resultado del esfuerzo que haces. No significa que te caiga del cielo la maná. Significa que el cielo te ayude a que vos hagas tu esfuerzo. La bendición judía nunca es que se solucionen tus problemas, es que vos tengas la dicha de esforzarte, de trabajar, y a partir de ahí tengas un resultado. O sea que vivas rodeado de la gente que te acompaña en la vida y que cuando vivís rodeado de esa gente tengas resultado en tu esfuerzo y en tu trabajo. Y entonces quería hablarles de un tema muy complejo. Porque uno dice, bueno, si yo vivo cerca de la sinagoga, vivo cerca de otros judíos, vivo cerca de un marco y un entorno, voy a ser una buena persona. Y entonces, ojo, porque todos conocemos la historia de la Sui Migdal. Y si alguno no la conoce, se la voy a recordar a grandes rasgos. Para decir que vivir cerca de una sinagoga no es garantía de nada. Corría en la década del 20, 1920, y en una sinagoga, con toda gente que vivía cerca de la sinagoga, e iba a la sinagoga todos los días, y seguramente consideraban que tenían brajá por estar en ese marco, en ese ambiente, decidieron un plan de tratante de blancas, un plan de traer chicas de Polonia con la promesa de conseguirles trabajo, visa y maridos,
y las prostituyeron. Una vez que las tenían acá, les quitaban los documentos, no podían hacer absolutamente nada y las obligaban a trabajar como prostitutas para el enriquecimiento de esa gente. Esta organización funcionó dentro de una sinagoga. Y fue una tragedia enorme en la comunidad judía. Y quería simplemente mencionarlo y recordarlo porque no alcanza con vivir cerca de la sinagoga. No alcanza con ir a la sinagoga. Ni siquiera alcanza con llevar bikurim a la sinagoga. Con llevar tu ofrenda, tus donaciones. No importa que sea un cheque al rabino. No alcanza. Tenés que además tener en cuenta que si no querés que te lleguen todas esas maldiciones, tenés que hacer las cosas bien. Y la parashá te lo advierte y te lo recuerda de muchas maneras distintas. Y yo sé que mucha gente vive pensando que hay muchas personas que adentro de la sinagoga son muy religiosas y afuera hacen cualquier cosa. Bueno, acá tenemos un ejemplo de gente que adentro de la sinagoga no hacía las cosas bien. No me quiero imaginar lo que hacía afuera, pero adentro ya no hacía las cosas bien. Entonces, ahí tenemos un camino. Y el otro desafío es, vos tenés que estar viendo también en tu ciudad, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando Dios le dijo a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra? Sí. ¿Recuerdan? Que va a destruir Sodoma y Gomorra. Sí. Dios un día lo llama a Abraham, le dice, mirá, estuve haciendo cuentas, estuve viendo, en Sodoma y Gomorra tenemos gente mala, pervertida, se alejó del camino, no va más. Es tipo Milei, vieron que va a estar a destruir cosas que pusieron en la red. Así. Sodoma y Gomorra, Fuera. cerramos, fuera, cerramos, fuera. Bueno, entonces ahí estaba pobrecito Abraham escuchando, y Abraham le dice, no, pará. Si hay 50 justos, ¿y qué dijo? ¿En la sinagoga o en la ciudad? En la ciudad. En la ciudad. Si hubiera 50 justos en la ciudad, no destruyas. No la destruiría, ¿verdad? Si No. hubiera 50 Abraham justos. le dijo, si hay 50 justos, no la destruyas. Yo pensé que Abraham me había Porque preguntado si hubiera 50 No, justos. Abraham lo desafía, le dice que no va a hacer justicia. Si hay 50, no destruyas la ciudad. Porque 50. Empezó con 50 y Dios le Pero dijo, después la fue bajando. claro, después fue a 45, El Shuk. después fue a 40, fue a 30, fue a 20 y fue a 10. Cuando dijo 10, Dios le dijo hasta acá. ¿Está bien? Negoció ¿Terminó? por 10. Pero es interesante porque para salvarse no alcanza con ser bueno en la sinagoga. Para salvarte, tenés que ser bueno en la ciudad también. Tenés que ser bueno en la manera en que comerciás, en la manera en la que te vinculás con los demás, la manera en la que comprás, en la que vendés. Es una buena persona, no solamente en el campo espiritual. Y eso es un tema que en la Torá vuelve una y otra vez de 1000 maneras distintas. Y para terminar, quiero volver al comienzo de la parashá y hablarles. Kitabó. Cuando llegues. La palabra ki en hebreo, ¿qué significa? ¿Por qué? No solamente cuándo, sino por qué. ¿Por qué? Claro. Y porque vas a llegar. Kitabó. Porque vas a llegar. Y entonces lo que uno puede sacar de acá, amigos, es que muchas veces la Torá, la vida, la gente, la educación, el recorrido, nos prepara para lo que te pase si no llegas. Mirá, si te va mal en el examen, hay un recuperatorio. Si te va mal en el trabajo, podés pedir un seguro de desempleo. Si te va mal en el matrimonio, podés volver a intentarlo. ¿No? Hay un montón de mensajes y de acompañamientos para cuando fracases, cuando no llegues. Y nuestra parashá se encarga de
toda la misma protección para cuando llegues. Porque también vas a lograr cosas en la vida, vas a llegar a ciertos lugares. No solamente hay que prepararse para los fracasos, hay que prepararse para cuando no haya, hay que prepararse para cuando no lo tengas, para cuando te vaya mal, sino que también es importantísimo prepararse para cuando sí llegues. Porque vas a llegar. Y cuando llegues, no podés olvidarte quién sos, de dónde venís, cómo eras antes. Y no podés olvidarte que no vale todo. Que hay ciertas cosas que conllevan bendición y que hay otras que traen maldición. Porque cuando llegás, mucha gente cree que ahí ya no hay límite. Y ahí ya todo se puede. Porque ahora soy exitoso, soy famoso, soy rico, soy importante, soy reconocido, y entonces ya no tengo ningún límite. Entonces en la parashá que habla de cuando llegues, aparecen la mayor concentración de posibles desgracias que te pueden ocurrir en la vida. Para que nunca te la creas, para que nunca pienses que estás por encima de esas cosas. Las envidias de los otros cuando uno llega. Bueno, acá Ana trae un tema interesante y muy presente también en la Torá en general, no en la parashá, que es que una de las consecuencias negativas de cuando llegás es el Ain Ra. Es la mirada envidiosa, es la mirada del otro que le molesta o que le tira mala onda por eso. Simplemente para cerrar, les digo que así empieza la Torá con el primer tema importante. El primer tema de la Torá importante no es que Adán come del fruto prohibido, es que Caín mata a Abel porque envidió la atención que Dios le dio a su ofrenda, a la ofrenda de Abel por encima de la de Caín. O sea, nuestros graves problemas están dados por la envidia. Y eso es algo bastante complicado. Ahora, como la parashá habla de vos y de lo que vos tenés que hacer, yo les diría que nunca te comportes de forma tal que alientes en los demás la envidia. El éxito, eso no nos justifica, no significa que la culpa es tuya, no es como la pollera corta. No estoy diciendo que eso es lo que genera envidia. Pero uno tiene que tener una actitud de vida acorde a las personas que te rodean. Y no debieras hacer de tu éxito algo para enrostrar a los demás. No deberías nunca creértela. No debería ser algo que enrostres a otros. Bueno, amigos, una para allá con mucha temática ya de tikkun y de evaluación y de cosas buenas y cosas malas y de cómo nos va a ir, porque se acercan los Yom Raim, Rosh Hashanah, Yom Kippur, estos días donde nos estaremos preguntando cómo nos va a ir el año que viene. Y yo les quiero decir que en una para allá de tantas bendiciones y maldiciones, los que vengan y compartamos Yom Raim juntos nos va a ir a todos bien. El resto no sé. Bueno, amigos, buena semana. Nos vemos en Shabbat o el próximo Muchas gracias. martes. Gracias, Fabián. Gracias, buenas noches. Chao. Gracias. Laila Tov. Laila Tov. Chau a todos.